19 de marzo. 19 de marzo es hoy y sin duda alguna no podemos olvidar aquel acontecer histórico de la batalla del 19 de marzo, que fue la primera gran batalla en defensa de la independencia dominicana y se libró el 19 de marzo de 1844. Una fuerza de 2.500 soldados dominicanos, una parte del Ejército del Sur, dirigido por Pedro Santana, derrotaron a 10.000 soldados del ejército haitiano, encabezado por un gran general de mucho, digamos, habilidad de guerra, pero fueron derrotados. Luego recordemos que declarada la independencia dominicana, entonces el presidente haitiano organizó su ejército con 30.000 hombres y dicho ejército fue dividido en 3 blancos para penetrar la nación recién proclamada. El primero estaba al mando del general Pierrot con 10.000 hombres que entrarían por el norte y tomarían Santiago y Puerto Plata. El segundo estaba dirigido por el propio Gerard y pretendía más bien tomar Azua y San Juan de la Maguana, y el tercero estaba dirigido por otro gran batallador que debía entrar por Neiva. Bueno, el 19 de marzo de 1844, entonces se produce en Azua el enfrentamiento de las tropas dominicanas lideradas por el general Pedro Santana y las tropas haitianas encabezadas por el presidente haitiano. Amén, así es. Y bueno, la historia es preciosa y tiene que ver con batalla, pero quiero en este momento hablar contigo antes de orar acerca de una batalla, no ya tan amplio como la del 19 de marzo, sino una batalla que estaba librando el pueblo del Señor, el pueblo de Dios, con un hombre muy famoso llamado Goliat. Esta historia es muy buena y no nos cansamos nosotros de oírla, ni tampoco de comentarla, porque tiene que ver, es un reflejo de nosotros, de la batalla que estamos librando, ¿verdad? Y es bueno nosotros ver la palabra para fortalecernos en ella, para nosotros poder tener un poco nuestra mente más apegada a Dios y no a los problemas. Amén. Ya que sabemos, hermanos, que cada quien tiene sus luchas. Unos la hablan, otros no, pero cada quien tiene sus luchas, sus batallas, pero lo importante es que si tenemos a Dios, la batalla no es nuestra, sino de ese Dios. Primero de Samuel, capítulo 17, quiero leer la palabra del Señor, algunos versículos bíblicos en este momento, y deseo compartirlo con ustedes un día como hoy. Amén. Los filisteos se juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acompañaron entre Soco y Aseca en Efes-Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acompañaron en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, en Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5.000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía ahí el hierro de su lanza 600 siclos
de hierro e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los de Saúl? Escojan entre ustedes un hombre que venga contra mí, y si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis vuestros siervos y no serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, y denme a un hombre que pelee conmigo. Gloria a Dios. Esta historia, hermano, de David y Goliat es una historia bastante famosa dentro del pueblo del Señor, que mueve las emociones y también nuestros pensamientos, nuestra mente, nos traslada a nuestras luchas de hoy. Esta historia, como sabemos, es muy, pero muy famosa dentro del pueblo de Dios. Se han predicado muchas prédicas y la gente siempre le gusta, pues, escuchar prédicas, y siempre esas prédicas que se dan de este pasaje salen diferentes. De hecho, cuando estamos estudiando para formación de predicadores, se motiva, se habla de esta historia como un mensaje que siempre impacta, el mensaje de David y Goliat. ¿Por qué? Por lo que se da en esa historia, por lo que acontece en esa historia. Nosotros sin duda alguna sabemos, mis amados hermanos, que es exactamente lo que el pueblo de Dios le sucede hoy día, lo que el pueblo de Dios atraviesa. Si nosotros observamos la descripción que nos da el libro primero de Samuel 17, nos damos cuenta, hermanos, que el enemigo con que se estaba enfrentando el pueblo de Dios no era un cualquier enemigo, no era alguien que no sabía lo que estaba haciendo. Goliat tenía características claras, o sea, Goliat, de acuerdo a lo que describe el texto y la historia del texto, nosotros nos damos cuenta que Goliat era un hombre, sin duda alguna, de batalla, era un hombre en cuanto a lo que es la guerra y el pleito, de respeto. O sea, la palabra del Señor nos da a entender a nosotros que el pueblo de Dios no estaba luchando contra cualquiera. Goliat no era cualquier guerrero, es lo que quiero decir. Goliat, de acuerdo a la narración bíblica, era un soldado gigante, no cualquier soldado, de la ciudad de Gat, y paladín, que era cada uno de los 12 legendarios guardianes en esos tiempos antiguos, de hombres fuertes. Por ejemplo, Carlos Magno tenía personas que le cuidaban, le protegían. O sea, eran personajes que estaban bien probados, y además de que estaban bien probados en cuanto a su capacidad de guerra, eran hombres fuertes, eran hombres de mucha habilidad de guerra. No era cualquiera. Fíjese que Goliat tenía tanta confianza en él que él mismo se puso como oferta. Él mismo presentó la oferta. Podemos notarlo esto en el mismo libro de primero de Samuel, cuando dice en el versículo 8: y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndole: ¿para qué se ponen ustedes en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo? O sea, en otras palabras, ¿no soy yo el fuerte? ¿No soy yo el valiente? ¿No soy yo Goliat?
y ustedes los siervos de Saúl. Entonces le dijo, escojan de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Este hombre estaba seguro de quién era. Pero aunque este hombre estaba seguro de quién era, él no dependía de Dios. Y la Biblia declara que el caballo se alista para la batalla, pero quien da la victoria se llama Jehová de los ejércitos. Hermano, y esto es importante que nosotros lo tomemos en cuenta. Usted puede ser muy optimista sobre sí. Usted puede amarse mucho. Usted puede tener mucha confianza. De hecho, los psicólogos y las personas que trabajan la motivación en el individuo le mandan a que confíe en él. Tú tienes que confiar en que tú puedes, en que tú eres valiente, en que tú lo vas a lograr. Pero déjeme decirle una cosa. Si usted confía, valga la redundancia, en usted mismo, pero no pone su fe en Dios y no entiende que el que da la victoria o permite la derrota es Dios, usted es un fracasado. Entonces, no vamos a ignorar la capacidad de batalla que tenía Goliat. Tenía una capacidad impresionante, tenía preparaciones. De hecho, nosotros vemos cómo declara la palabra lo que Goliat llevaba. Goliat llevaba preparación porque era un guerrillero de los filisteos. Entonces, este hombre que se llamaba Goliat tenía de altura 6 codos y 1 palmo. 6 codos y 1 palmo. Comenzando por su estatura, simplemente podemos darnos cuenta que no era cualquier cosa. ¿Usted sabe lo que es tener 6 codos y 1 palmo? Entonces, si nosotros analizamos esto, podemos darnos cuenta que 6 codos y 1 palmo es como 2,9 metros más o menos. Y dice la historia que su cota de malla de cobre pesaba 5,000 ciclos. Y esto llevándolo a kilo, entonces eran 57 kilos. O sea, ese tipo tenía encima un peso solamente con la cota de malla, que era de cobre, 57 kilos, solo de lo que cargaba en ese sentido. Y una hoja de hierro de su lanza, oiga bien, la hoja de hierro de su lanza, 600 ciclos, que llevándolo a kilo eran 6,8 kilos. 57 kilos de la cota de malla de bronce, de cobre, y 6,8 kilos, usted le calcula, la fuerza que tenía este hombre no era cualquier fuerza, señores. La fuerza que tenía Goliat no era cualquier fuerza. Porque hay cosas que usted tiene que ser realista, que tenemos que ser realistas. Nosotros reconocer las fortalezas de quien nos está atacando, eso no es dudar de Dios, eso es sabiduría. Usted tiene que saber a quién usted se está enfrentando para enfrentarlo con la sabiduría, el conocimiento, la inteligencia que viene de Dios, no solo con su propia inteligencia. Ese hombre que tenía tan alta estatura, que era un tipo alto, un tipo fuerte, y se podía, dice la historia, movilizar con facilidad, aún cargando toda esa cosa que tenía encima. Se supone que no era cualquiera, pero él estaba muy confiado, pero en él. Goliat estaba confiado en él. Por eso se pone frente al pueblo de Israel, al batallón de Israel, y sale él, pero sin el respaldo de Dios. Mire, Goliat estaba atacando, escúcheme bien esta palabra que le da el Señor. Goliat estaba atacando al pueblo de Dios, a Israel,
con su propia fuerza, con su propia habilidad, con su propia sabiduría. Y es igual, tengo que decirte un día como hoy, toda esa lucha, toda esa prueba, todos esos enemigos que te atacan, te están atacando, pero no tienen el respaldo de Dios. Y Dios es lo más grande. Por lo tanto, te dice el Señor, no tenga miedo, que esa gente que te hace la guerra y eso que ha llegado a tu vida no tiene mi respaldo, dice el Señor. Por lo tanto, no tenga miedo, porque yo soy el que doy la victoria. Muchas veces nosotros nos asustamos cuando llegan las pruebas, cuando llegan los problemas, y eso es normal, pero debemos recapacitar y reconocer que los que nos están atacando y todos esos emisarios que ha enviado el enemigo vienen con su fuerza y no con la fuerza del más grande que se llama Jehová de los ejércitos. No olvides esta palabra, hermano. Abrázala en lo más profundo de tu alma, que es probable que estés atravesando por momentos duros y difíciles y tenga miedo. Proverbios 21, verso 31. Se prepara el caballo para el día de la batalla, pero la victoria es del Señor, dice la Biblia. La victoria del Señor, y si es del Señor es de nosotros, porque no le servimos a un cuadro ni a una escultura tallada por un artista. Le servimos al dueño de la tierra, al dueño del oro, al dueño del mundo y su plenitud, que se llama Jehová de los ejércitos. A través de Jesucristo hemos sido conectados con el Creador. A través de Jesucristo y con la ayuda del Espíritu Santo, nosotros estamos en este camino y el enemigo no nos ha destruido. Es porque Él está peleando sin la fuerza y el respaldo de Dios. No te sientas destruido ni destruida. Todo va a estar bien en casa. Solo tiene que confiar. Solo tiene que creer. No soy yo el filisteo. Yo soy el filisteo. Yo soy Goliat. Mira mi flow. Mira mis fuerzas. Aquí estoy yo. Sí, tú estás aquí, pero vienes con tu fuerza. Y note la diferencia. Ese pueblo le tuvo mucho miedo a Goliat, porque de hecho había uno que estaba dirigiendo la batalla que estaba mal. Saúl tenía problemas y todos sabemos los problemas de Saúl. Entonces, amados, había uno que conocemos la historia, por eso no se la voy a alargar, que aparentemente no tenía ni fuerzas ni habilidad, que para el propio rey, para el propio Saúl y para su propia familia, él no tenía las habilidades de batalla, las cualidades para enfrentarse a un hombre tan importante como Goliat, entre comillas. Y ese muchacho era David. David, recordemos, lo dice el versículo 11, cuando Saúl truena, cuando Goliat truena, por ejemplo, de acuerdo al versículo 10, y dice, yo soy Goliat, el encargado de los filisteos, y ustedes son los siervos de Saúl, los humilló en pocas palabras. Entonces Saúl y todo el pueblo se turbaron y tuvieron, dice la palabra en el versículo 11, gran miedo. Como es probable que tú tengas miedo ahora mismo. Pero Dios te está ministrando con esta palabra para que tú sueltes ese miedo y te conectes a Dios. Mira, acuérdate que Goliat dijo, ustedes son los siervos de Saúl. Tú no eres siervo de Saúl. Tú eres siervo de Jesucristo. Por eso no tengas miedo. Cuando Saúl lo oyó y todos se turbaron en gran temor, ese que estaba por ahí, en la casa de Isaí de Belén, que se llamaba David, era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, que lo conocemos por Isaí. Isaí era el padre de David, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo
y de gran edad entre los hombres. Dice la palabra que los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. O sea, estaban colaborando contra la lucha de este filisteo. Los hermanos de Saúl, 3 de los hermanos de David, corrijo. Y los hombres de sus 3 hijos, los nombres de los 3 hijos que iban a la guerra, fueron Eliab, que era el primogénito, que acuérdese que Eliab era un hombre tan buen mozo y elegante y con cualidades de guerra, que por poco Samuel se equivoca y lo unge como rey. Estaba Eliab, que era el primero, un tipo fuerte. Estaba el segundo, Abinadab, y el tercero, Sama. Y David era el menor, y los otros estaban con Saúl. Pero David no estaba en ese lugar, sino que estaba con su padre por allá. Y el padre manda a David a preguntar por sus hermanos. Isaí manda a David, dice el 17, y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento de tus hermanos, porque ellos sabían que estaban ahí. Y estos 10 quesos de leche los llevará al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, o sea, si están sanos. Toma prenda de ellos como una marca de que tú lo viste y tráemela. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban ahí siendo atormentados, peleando contra los filisteos, y ahí estaba Goliat. Entonces, amados, cuando David llega a aquel lugar, que dejó su carga en manos de los guardas del lugar y corrió al ejército, preguntó por sus hermanos, como le dijo el padre. Y mientras él hablaba, aquel paladín llamado Goliat se ponía en medio de los 2 campamentos. Entonces salió de entre las filas de los filisteos. Cuando David estaba ahí, habló las mismas palabras, desafiando al pueblo, dándosela de la gran cosa, creyéndose que era invencible. Y dice la Biblia, amados hermanos, dice la palabra de Dios, que todos los varones de Israel que veían a aquel hombre corrían de su presencia y tenían miedo, así lo dice el 24, porque era un tipo impresionante que intimidaba a la gente que tenía a su lado. La influencia que tenía ese hombre no era fácil. Y cada uno de los israelitas decía: pero ¿y quién es este hombre? ¿De dónde ha salido? Hermano, la desesperación que tenía el pueblo de Israel era grande. Se preguntaban, se cuestionaban: ¿y quién es este tan fuerte que nos provoca? Ese hombre y todo. Y viste a Goliat, y viste a Goliat. Todos estaban asustados por Goliat. En otras palabras, estaban en zozobra. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué es lo que van a hacer con este hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso, dice, para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras. Y oyéndole hablar, los hermanos le tenían temor y dijeron, por ejemplo, Eliab, el hermano más fuerte de David, dijo: muchacho, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Se airó. ¿Por qué has venido aquí? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Deja tu soberbia, muchacho, y la malicia de tu corazón. Tú simplemente has venido para ver la batalla. Hermano, mire, yo le voy a decir una cosa, escúcheme bien esto. Siempre que se levanta alguien haciendo algo bueno para la gloria de Dios y para el beneficio del pueblo, se levanta otro tratando de humillar.
Siempre que se levanta alguien, esto me lleva a pensar el caso de Nehemías, cuando se levantaron Sanballat y Tobías. Mire cómo se levantan los propios hermanos de David diciéndole que él estaba ahí con malicia. Tú eres un soberbio, ¿a qué tú has venido? Has venido a enterarte simplemente de lo que está pasando. Tú no has venido a otra cosa. Trataron de humillar a David. Sus propios hermanos frente a todos lo tuvieron por poco, hermano. Porque cada vez que uno se levanta a hacer algo, hay gente que te quiere hacer la guerra para que tú no lo hagas. Eso no es de Dios. Y no haga esto y le busca la quinta pata al gato para que tú no lo hagas. Porque el enemigo no quiere el bien para nadie. El enemigo no quiere que la palabra corra. El enemigo no quiere que la bendición de Dios llegue a la gente. El enemigo lo que viene es a provocar destrucción, mentira, maldad, engaño. Como estaba el pueblo, asustado, en suspenso. Y el enemigo sabía, créame, que Dios iba a usar a David para esa obra. Y por eso se puso en el medio. No solo los hermanos de David le trataron de impedir el carácter con el cual él se presentó, sino también el propio Saúl. Saúl le dijo, tú no vas a poder luchar contra Goliat. ¿Cómo es posible? Tú eres un muchacho. Lo humilló. Así hay gente que no cree que uno puede dar para las cosas. Así hay gente que te observa, que te oye, que te mira. Y cuando tú estás haciendo algo, lejos de ayudarte y de motivarte, se mete en el camino para que tú no lo hagas y te trata de entorpecer. Pero tengo que decirte que no tenga miedo, que lo que se te ponen en el camino no tienen el respaldo de Dios. Lo que se te ponen en el camino no han sido enviados por Dios. Por lo tanto, ten confianza y sigue trabajando. Ten confianza y sigue haciendo lo que Dios te ha dicho, porque si fue Dios que te mandó, nadie puede contra nosotros. Cuando Dios nos manda, nadie puede. Aquí vemos, amados, David vino con palabras alentadoras al pueblo, según lo dice el versículo 32. Aunque sus hermanos lo tratan de humillar, él, como un buen líder y como un hombre de Dios, da palabra de aliento, porque los hombres de Dios dan palabra de aliento. Le dijo al pueblo, según el versículo 32, no desmaye el corazón de ninguno a causa de este hombre. Tu siervo irá y peleará contra el filisteo. Y ahí se mete Saúl. No podrás ir tú contra este hombre para pelear con él, porque tú eres un muchacho y un hombre de guerra. No eres hombre ahí, es muy valiente. ¿Qué falta de visión tenía Goliat? David, corrijo, Saúl. Qué falta de tacto espiritual. Pero así hay gente. Tú no vas a poder con esa iglesia. Tú no vas a poder con ese ministerio. Tú no vas a poder con esa familia. Claro que vamos a poder. No importa la edad, no importa la capacidad. Si hace falta algo, Dios lo pone. Porque cuando Dios manda, Él respalda. La Biblia dice, hermanos, que David con toda su humildad habla con Saúl para que Saúl se motive, para que deje su incredulidad, para que deje su falta de fe, su temor, porque estaban todos con temor. El temor te hace a ti no hacer las cosas, el temor te reprime, el temor te detiene, pero David no tenía temor, David tenía confianza en Dios. Y yo quiero preguntarte a ti, ¿qué tú tienes en esta prueba? ¿Qué tú tienes? ¿Tienes temor? ¿Tienes miedo? ¿Te sientes asustado? ¿Crees que no lo vas a lograr? Tranquilo, tranquila, todo está bien en casa, porque en casa está Jesucristo y Jesucristo todo lo puede. Le dijo David a Saúl, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y a la insistencia de David, Saúl le dijo, ve, pero le dijo una palabra: ve y Jehová esté contigo. Amado hermano, y conocemos de la historia que David fue con humildad de corazón, pero sostenido de Dios. Saúl trató de ponerle su ropa y le dijo, no, eso no me sirve. Y David se fue con las herramientas
que él tenía en sus manos y que sabía utilizar a enfrentar a Goliat. Porque yo le voy a decir una cosa, el hombre de Dios no necesita tanto aparataje. El hombre que verdaderamente en él reposa el poder de Dios no necesita tanto show. El hombre que es usado por Dios no necesita ser un showman para impresionar a la gente y para que la gente diga que Dios lo usa. No, el hombre de Dios se viste físicamente con humildad, pero a nivel espiritual tiene una coraza fuerte y tiene el poder y la presencia de Dios. El hombre que porta la gloria de Dios, el hombre que porta la presencia de Dios, anda con sencillez. Pero cuando habla, habla. Cuando actúa, actúa. Y logra el objetivo por el cual es enviado. David no llegó ahí por casualidad. David llegó ahí porque Dios lo habría planeado. David llegó ahí porque Dios tenía ese momento reservado. Saúl, Goliat y todos esos personajes que inciden en esta situación estaban ahí porque Dios lo había planificado. Porque Dios buscaba ocasión para demostrar su gloria, su poder y su grandeza. Y al igual yo quiero decirte que esa prueba del tiempo que tú estás pasando ahora no se compara con la gloria venidera. Levántate en fe, levántate como David, con amor, con humildad, pero en la presencia de Dios y enviado por él. Sabemos, mis amados, que David actuó de manera diferente a como actuó Goliat. ¿Qué hace Goliat cuando llega? Trata de humillar, porque así es la gente que... imagínense la persona arrogante y que se cree alguien, que se cree superpoderoso. Así anda. Yo soy Goliat, dijo Goliat cuando llegó. Y ustedes son los siervos de Saúl. Traigan quien pelee contra mí, que yo lo voy a vencer. Sin embargo, las palabras que dijo David fueron totalmente diferentes. Las palabras que dijo David cuando llegó al lugar fueron totalmente diferentes. Porque el hombre que porta la gloria de Dios habla de manera diferente. La Biblia dice, amados hermanos, que cuando David estuvo frente a Goliat, él le dijo, mira, ven a mí, te daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Así le dijo Goliat a David, ven, y soy yo perro para que vengas a mí con palo. No, ¿por qué tú vienes a mí de esa manera? Ven, que hoy te voy a destruir. Ven, que hoy voy a acabar contigo. Enfréntame. Hermano, desafiando a este hombre de Dios. Mira, el que desafía a un hombre de Dios se la va a ver con Dios. El que desafía a un hombre de Dios, el que se pone en el camino para hacer estorbo en el caminar y en la misión de un hombre de Dios, tiene problema con el mismo Dios y su derrota muchos la ven. Por eso yo tengo que decirte en esta hora, cuidadito con interponerte en lo que Dios está haciendo a través de alguien. Cuidado con ser piedra de tropiezo contra un hijo o una hija de Dios, porque tu derrota es lo más seguro que todos verán. Aquí vemos cómo este hombre, Goliat, confiado él en su propia fuerza, confiado él en su propia capacidad, confiado él y sin el respaldo de Dios, se enfrenta a David y él estaba muy seguro de que iba a vencer a David. Porque físicamente David no daba para enfrentarse a Goliat, pero es que no es con espada, no es con ejército, esto es con el poder de Dios, no es con fuerza humana, es con el poder de Dios. Yo quiero decirte que las pruebas y las dificultades es con el poder de Dios que tú tienes que vencerlo, con las armas que Dios te ha dado. David no fue con una musculatura gigantesca ni con mucho tamaño. David fue a enfrentar a Goliat con la presencia de Dios. Y si tenemos la presencia de Dios, si somos portadores de la presencia de Dios, no importa quién nos enfrentaremos, porque por encima de Dios nadie.
absolutamente nadie. David no le asusta lo que Goliat dice. Entonces David le dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Está bien. Está bien. Utiliza las herramientas que tú quieras. Eso a mí no me asusta. Gloria a Dios. Utiliza las herramientas que tú tienes. Eso no me pone nervioso. Utiliza tu lanza, tu jabalina, tu espada, todo lo que tú quieras. Porque eso a mí no me hace roncha. Porque si tú vienes contra mí con lanza, con espada, con jabalina, entonces yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Hermano, David había puesto su fuerza en las manos del Señor. David había puesto su confianza en las manos de Dios, mientras que Goliat estaba pensando y confiando en su lanza, en su jabalina, amén, en lo que tenía en las manos, en su fuerza. Pero David estaba confiando en Dios, y si tú confías en Dios como David confió en Dios, ese Goliat va a ser derrotado ya. Así que levántate y anímate en esta hora. Levántate y anímate en esta hora, y no contemples tanto a Goliat, que tú tienes a Jesucristo y Goliat no es más grande que Jesucristo. Levántate en el nombre del Señor. Pon tu frente en alto, ponte en acción de batalla, utiliza las herramientas que Dios te ha dado y enfrenta a ese Goliat, y no te asustes por las armas que está utilizando, porque Dios es más grande que todo. No tengas miedo, no tengas miedo. Goliat pensaba que iba a asustar a David porque le habló de lanza, de jabalina y de cuantas cosas. Él pensaba que lo iba a asustar, y muchas veces el enemigo trata de asustarte. Cuando tú vienes de allá para acá del médico, que el médico te dice, mira, hay una célula rara ahí, y entonces tú vienes turbado. Hermano, enfrenta eso en el nombre de Jesús. Enfrenta la crítica, enfrenta a todo aquel que te hace la guerra, pero enfréntalo utilizando las armas que Dios te ha dado, porque dice la Biblia, declara la Biblia, la palabra de Dios, que las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Así que hoy yo quiero decirte que tú no estás desarmado. Utiliza esas armas que Dios te ha dado y pelea en el nombre de Jesús. A donde tú trabajas quieren tu puesto y están poniéndote trampa. No haga trampa. Vete de oración. Vete de oración. Se han puesto todo enemiguito tuyo. Enemiguito, no me hable. Tú no utilices esas mañas, ni te asustes por eso. Te han dicho, te voy a echar una brujería para tumbarte el negocio. ¿Y qué? Yo tengo la cobertura de Jehová de los ejércitos, y ni bala me entra. Sí, dígalo así, levántese en el nombre del Señor. Ni bala me entra a mí. No importa cómo venga el enemigo, ni las herramientas que utilice. Si tú has confiado en Dios, nada que temer. No importa. Por eso que nosotros no usamos nada de eso, ni resguardo, ni nada de eso. Porque nosotros sabemos que estamos resguardados con el poder de Dios. David sabía que él no estaba peleando solo. David sabía que él estaba enfrentándose, pero que el poder de Dios lo estaba respaldando. Por eso le dijo a Saúl, no te preocupes, Saúl. Si era oso, yo lo destruía. Las fieras que venían en contra para tomar las ovejas del rebaño de mi padre, yo la destruía. Y ese incircunciso que ha desafiado al escuadrón de Dios, yo lo voy a vencer. Yo quiero decirte que tú vas a vencer. Tú vas a vencer. ¿Cuál es el Goliat que te está haciendo la batalla, la guerra?
¿Cuál es el Goliat que está amedrentándote, que te está quitando el sueño, que te está quitando el deseo de orar, que te está quitando el deseo de congregarte? ¿Cuál es el Goliat que te está a ti quitando el deseo de amar a tu iglesia? Tal vez te has apartado de tu iglesia porque Goliat te amenazó con mentira. Levántate en el nombre de Jesús y destruye ese Goliat, córtale la cabeza. Sí, porque las fieras hay que cortarle la cabeza. Hay fieras que hay que cortarle la cabeza. Hay fieras tan fuertes que tú le das por los pies y siguen arrastrándose con los pies y te siguen haciendo la vida imposible. Pero tú levántate en el nombre del Señor, poniendo tu confianza en Dios y sabiendo que Él va contigo. Romanos 8:18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Dile eso a tu Goliat. ¿Cuál es tu Goliat? Díselo. Esa prueba no me va a mí a hacer menguar ni caer. Ahora es que voy a orar más. Ahora es que me voy a congregar más. Ahora es que vienen largos ayunos. Prepárate, Goliat. Si me estás atacando, te ataco. Porque yo no estoy en este campo de batalla desarmado. Jesucristo me ha dotado de las herramientas necesarias para que yo pueda vencerte en cualquier momento que tú vengas contra mí. No tengo miedo, Goliat, porque Jesucristo está conmigo. No tengo miedo, Goliat, porque Jesucristo está a mi lado. Y Él me da las fuerzas para vencer, de tal manera que aunque ande pasando por lugares de fuego, yo voy a pasar el fuego, porque la llama no me va a quemar. Y cuando tenga que cruzar un río, que sus aguas sean espesas, grises, de tan profunda que sean, yo las voy a pasar y no me voy a ahogar, porque Jesucristo me dará la victoria. Y esta prueba que estoy pasando, yo voy a tener la victoria con Cristo. Un día como hoy, mi hermano, te habla el Señor para que te levantes. Pueblo de Dios, levántate. El mundo entero está siendo conmovido. Muchos problemas, hay lucha por donde quiera. Esto es una lucha, es una locura lo que estamos viviendo. Sí, pero Dios está ahí. Y eso da paz. Y eso da tranquilidad. Y eso da sosiego. Y eso da calma. Yo quiero decirte que Dios te llamó y no te dejó solo en el camino. Tú no estás solo en el camino. Levántate un día como hoy. Enfréntate a Goliat sin miedo. Alguien tiene que ponerle un stop. Y ese era David. Tú eres ese David. Sí, tú eres ese David. Que quizás te han humillado. Que quizás no te quieren. Ahí donde te puso Dios. Pero si fue Dios que te puso, no importa. No importa. Porque tú le sirves al que mata y da vida. Y nadie te puede quitar de donde Dios te ha puesto. Porque a ti te puso el Señor. Un día como hoy yo quiero decirte, mi amigo, mi hermano, que te levantes en el nombre de Jesús. Ese Goliat, enfréntalo. Pero enfréntalo como dice el Señor. Como dice 2 Corintios 10, 4 y 6. ¿Cuál es el Goliat? Tu esposo, que te maltrata, que te humilla, que no entiende. Usa las armas. La hija, el hijo, el vecino, la vecina, el hermanito. Los hombres que portan la gloria de Dios no salen huyendo. Ah, me voy de aquí porque aquí hay problemas y allá te va a encontrar otra prueba. David pudo salir huyendo como estaban todos, pero David estaba portando la gloria de Dios en su vida. El hombre que porta la gloria de Dios se enfrenta porque sabe que tiene la presencia de Dios. Es un acto de debilidad salir llorándole a la prueba. Y créame que yo a veces siento llorar. Pero cuando yo sé que no es a Dios, digo, no, Señor, a esta prueba ni una lágrima. Créame que a veces yo he intentado salir huyendo, pero digo, no, Señor, de esta no voy a correr, la voy a enfrentar. Este Goliat lo voy a enfrentar. Porque tu presencia va conmigo, la presencia de Dios va contigo.
No importa lo que se ha levantado, Dios está ahí y eso es lo importante. Dios está ahí y eso es lo que cuenta. Un día como hoy, póstrate y dile al Señor: yo no quiero ya estar solo, yo quiero más de tu presencia. Lo que necesito es tu presencia. Tu presencia me da descanso. Tu presencia, yo quiero ser un portador de tu gloria, de tu presencia, para poder enfrentarlo todo. Quiero orar en este momento contigo. En este momento quiero orar contigo y Dios se glorificará. Familia, quiero orar contigo y Dios se glorificará. En el nombre de Jesús, Padre, ministra las vidas en este momento. Sigue ministrando las vidas en este momento. Oh Señor, mira aquellos que están asustados porque fueron amenazados, porque están con prueba que no aguantan. Dale fuerzas. Mire esos David, Señor, levántalo. En el nombre de Jesús, aquellos que saben que necesitan restauración familiar, no tire la toalla, sigue luchando. Aunque tú creas que todo está perdido, sigue luchando. Porque si Dios va, hay victoria.